Entonces hoy vamos a hablar acerca de la evolución de las aves. Vamos a ver un poquito la morfología, comportamientos, y aquí decía que el día de hoy vamos a tocar el canto, pero el canto vamos a verlo en el laboratorio el día lunes, ¿no? Entonces este tema del canto lo vamos a sustituir hoy por plumaje. ¿Qué son las plumas? ¿De acuerdo? Entonces arranquemos. Para hablar de aves, inevitablemente hay que ir al momento en el que evolutivamente ellas surgieron. Y estamos hablando del periodo Jurásico, ¿de acuerdo? Allá cuando veíamos las películas de Jurassic Park, que veíamos todas las condiciones de esa tierra no tan primitiva, pero poco evolucionada a la que hoy conocemos, menos evolucionada a la que hoy conocemos, eh, esas condiciones de los océanos, de la vegetación, esas primeras formaciones de vegetación, pues tenían un grado de gigantismo y pues precisamente nosotros pensamos o lo asociamos todo a esa era con animales grandes, animales de piel seca, animales quizás tetrápodos, pero que se movilizan en dos patas, en las dos patas inferiores. Eh, a estos animales, a estas formas de vida que poco eran agradables a lo que nosotros conocemos hoy, a las aves, a las especies carismáticas, bastante distantes, sí. Ahí tenemos que pensar cuando nosotros empezamos a hablar de las aves. Entonces, las aves, por supuesto, constituyen una de las ramas de los vertebrados relativamente reciente, porque no se originaron con las primeras formas de vida, como el tictalic, como aquellas formas acuáticas, sino que fueron surgiendo a partir de procesos evolutivos y que por supuesto tienen un organismo en común. Yo quiero hacer algo aquí, quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque siempre hemos escuchado esa aberración, esa equivocación de decir de que el hombre viene del mono, ¿de acuerdo? Y hago una cuña aquí para decir que esa expresión, esa equivocación léxica no la generó la ciencia, ¿no? ¿Realmente el hombre viene del mono, los estudiantes de biología? Pues no, ¿cierto? Sabemos que es una forma errada de decir de que tenemos ancestros en común. Pero realmente ningún organismo viene de otro. Imagínese usted, cogemos un monito y lo metemos en una jaula, le damos bananas por 100, 200 años o lo que el mono me dure, y al finalizar los 80 años ya el mono empezó entonces a cambiar y empieza a salirle tabique, empieza a tener mentón, empieza a tener labios, ¿verdad? Y empieza a parecerse más a un humano. No, los procesos evolutivos no funcionan así. Sí tenemos organismos en común, pero ninguna especie proviene de otra especie. Esa adaptación, ese cúmulo de adaptaciones que se fijan en el material genético, ¿verdad? Permite de que las especies evolucionen, ¿de acuerdo? Por allí Miriam levantó la mano. Coméntanos, Buenas Miriam. tardes, profe, ¿cómo está? Saludos a todos. Saludos, sí, señorita. Profe, yo sé que nuestro tema son las aves y muy interesante y todo, digamos, no tengo todos esos conocimientos que ustedes comparten, los cuales admiro mucho en temas de biología, pero quisiera que usted brevemente nos ampliara un poquito, o sea, ¿cómo podemos expresar de dónde proviene el hombre? O sea, nosotros fuimos una especie que surgió, pero es un homínido y de ahí evolucionamos, podría decirse así, sin salirnos tanto del tema, quisiera como para tener una frase clave para pues uno expresarlo de manera correcta y Ok, transmitirlo, ¿no? Porque los que ya tenemos niños y todo, pues nos ayuda a transmitir el conocimiento adecuadamente. Gracias. claro, 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 profe. Mire, y para todos, para el grupo, los procesos evolutivos dan como resultado Hola, nuevas hola, especies. Sí, hola, disculpen. Disculpen la interpelación. Yo soy profesora de sociales, egresada de la Universidad del Magdalena, con más de 30 años de experiencia en el campo educativo y bueno, eso me ha llevado a mí a que haya otro tipo de Aló, estudio y aló, yo aló. creo que
yo creo que el tema Allá atrás que están las propone la plantitas de compañera, muestra de las aromáticas. creo que el problema, creo que el tema que propone la compañera no es de esto, no es de este contexto. Y yo creo que como hay diferentes conceptos, no sé de cuántos Aló, están profe. presentes en la sala, yo creo que eso debe ser tema para otro Profe, espacio hay y no malas. para este. Entonces, en aras de continuar con la clase, creo que no es tema de discusión porque realmente no, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, entonces, y no porque no esté de acuerdo, sino porque, repito, es un tema muy sensible, es un tema Aló. que tiene mucha tela que cortar y creo que no es el espacio. Gracias. Bueno, profe, si quieren lo comentamos el sábado. El sábado yo le quito unos minuticos y hablamos sobre el tema. O después en Bueno, otro momento. les voy a pedir el favor, no sé si Aló. Álvaro Yo está no por sé allí. TikTok. La que tú. Álvaro, por favor, ¿podemos mutear los micrófonos? Sí, profe, ya en eso estoy. Ya Le agradezco, volví a sí. silenciar. Por favor, si alguien quiere hablar, por favor, primero alce la mano y le damos paso. Por favor, no abran los micrófonos e interrumpan la charla que estamos teniendo. Les agradecemos. Sí, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Profesora Sol, bueno, está en todo también en su espacio para hacer su apreciación. Sin embargo, Miriam, al finalizar de la charla, está contemplado pues hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Excelente. Así que profe. más adelante tocaremos el tema. Y bueno, vamos a continuar aquí en el orden. Las aves se apropiaron de todos estos entornos que imaginábamos o que conocemos de la era jurásica, pero se apropiaron de el apreciado espacio aéreo. Entonces fue una de las cualidades que marcó la era geológica y que permitió que dieran un salto a la colonización de otros espacios, porque por excelencia las aves son los vertebrados que han podido colonizar todos los espacios de la Tierra. Yo creo que el sábado hablábamos un poco de esto y decíamos, hasta en los océanos, hasta en mar abierto, usted puede encontrar aves que han modificado, que se han adaptado a ciertos espacios, que se han adaptado a ciertas condiciones para poder subsistir, claro que sí. Pero los vertebrados por excelencia que están mejores adaptados y que están presentes en todos los ecosistemas, pues son precisamente las aves, ¿verdad? Además, presentan un alto desarrollo cerebral y aquí lo veíamos, son capaces de colonizar todo tipo de ambientes y ocupar una gran variedad de nichos ecológicos. Eso lo convierte, por supuesto, en el grupo más numeroso de vertebrados del planeta, ¿no? Es decir, podríamos hablar, bueno, de vertebrados de sangre caliente y terrestres, aunque tienen, ojo, aunque tienen la capacidad de volar, de movilizarse por el vuelo, son terrestres porque viven en la tierra, ¿no? No viven en ecosistemas acuáticos. Entonces, origen y evolución de las aves. Ahorita la profesora Sol decía que hablar de evolución y hablar de la evolución del hombre y de las demás especies, pues tiene un grado de sensibilidad, porque todas las personas no han de pronto indagado lo suficiente para poder tener una conversación centrada, acoplada sobre lo que es la evolución. Sencillamente, bueno, yo les comparto algo muy personal, ¿no? Yo soy cristiano y soy biólogo. Imagínense ustedes cuando yo estaba dando mis clases de evolución, de biología molecular, que te presentan a ti todo este tipo de evidencias y que te muestran que lo que has aprendido por muchos años acerca de la evolución o el origen de las especies, pues no es tan igual o tan certero como te lo han enseñado, ¿no? Crea entonces una expectativa de conocer qué es realmente el origen de las especies, ¿no? No como lo dice en la Biblia, que Papito Dios lo creó todo y lo creó en 7 días, pero resulta que entran a jugar una cantidad de criterios y entran a jugar una cantidad de situaciones en la que nos demuestran que la Biblia no es tan literal y que
en realidad la ciencia ha corroborado muchas de las cosas que dice la Biblia, pero que nos demuestran que no es literal. Al igual que todas las especies han sufrido un proceso de evolutivo, y un proceso evolutivo es acumular en ese ADN adaptaciones, adaptaciones a ciertos entornos que los han permitido a las especies que nosotros conocemos hoy en día que tengan una alta tolerancia ante el ambiente. Y eso fue lo que el señor Charles Darwin habló acerca de la selección natural, ¿no? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuáles son las especies que están presentes? Las que mejor se adapten a los entornos, ¿verdad? Y creo que allí las aves, pues son por excelencia también, han demostrado esa variedad. Es uno de los grupos biológicos que tiene mayor variedad porque han mostrado una alta tolerancia ante las diferentes condiciones que se hayan presentado en la Tierra. Cuando digo condiciones hablo acerca de fenómenos, ¿no? Que han podido acabar, pues quizás con las aves hace mucho tiempo, como pasó con el caso de los dinosaurios, pero que hoy en día se mantiene. Fíjense que tenemos evidencias fósiles, ¿verdad? Y que nos demuestran que este grupo, pues, procede, tiene un individuo en común con los antiguos dinosaurios, pero no son considerados como tal dinosaurios. ¿Y cuáles son los principales distintivos que hay? El plumaje. Si usted ve la fotografía esta que tengo aquí, tiene una cara como de un reptiliano, ¿cierto? Un animal así como un lagarto ancestro, pero esta es una animación que hay en un museo acerca de cómo era la primera ave que existió, el primer ave que existió, que ya lo vamos a ver a continuación, que se llamaba Archaeopteris, y vemos que tiene muchas características de ave, como por ejemplo esas garras y el plumaje, pero el rostro totalmente de un reptil, ¿cierto? Y de pronto la fisionomía parece un reptil, pero con alas, ¿no? Un lagarto de estos prehistóricos, largos, que incluso tiene una cola, aquí no se alcanza a ver, tiene una cola que no es propia de las aves que nosotros conocemos hoy en día. Resulta que en China, pues, se han encontrado muchos fósiles que han permitido, a partir de 1800, seguir estudiando cómo fue ese proceso evolutivo de las aves y encontraron esta especie que se considera el eslabón entre el reptil y el anfibio. Es decir, según la ciencia, según la comunidad científica, esta es la especie que puede considerarse un híbrido entre un reptil y un ave. Bueno, realmente no sería un híbrido, sería una especie que fue adaptándose al medio, que dejó esas características a un ladito de reptiles y que empezó a adquirir unas características de ave. Pero eso se da en una escala de miles de millones de años. Pero sí hay un proceso de especiación. El proceso de especiación, ¿qué es especiación? Una nueva especie, pues se da cuando genéticamente las poblaciones se aíslan. Es decir, en su ADN no se va a parecer a los reptiles, pero tampoco se va a parecer el Archaeopteris a las aves actuales. ¿De acuerdo? Eso significa, en otras palabras, que el Archaeopteris, esta ave primitiva, que fue del Jurásico, es como el familiar conocido más antiguo que tienen las aves. Voy a repetirlo. Es el familiar conocido, de lo que se conoce, más antiguo que tienen las aves. No significa, ¿verdad?, que todas las aves son Archaeopteris. No. Hubo un proceso de especiación a partir de ese individuo, a partir de ese ancestro en común, y se dieron nuevos linajes y nuevas especies, ¿no? Pero si provienen de los reptiles antiguos. Por eso le llaman reptiles emplumados. No sé si alguno ha escuchado que, bueno, sobre todo en ese ego biológico, en ese ego de los jóvenes que estudian ciencias, los que estudian reptiles le dicen a los que estudian aves, no, tú estás estudiando lo mismo que yo porque son reptiles emplumados. Y realmente no son reptiles emplumados, ¿verdad? Pero lo dicen por molestar, lo dicen
con ese propósito. Aquí tenemos el Archaeopteryx entonces, como tal. El Archaeopteryx entonces data de aproximadamente 160 millones de años atrás. Listo, 160 millones de años fue la primera especie con plumas. Y entonces tenemos que revisar algunas características, ¿vale? Aquí nos contaba un poquito de la historia, que un británico pudo desarrollar de pronto una búsqueda de apellido Meyer. Era un arqueólogo, buscaba de pronto restos o piezas que pudiesen ser de carácter ancestral, y se encontró con una plumita y siguió escarbando y siguió buscando, y lo que hizo fue encontrar todo este fósil que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Ese fósil que habla de esa primera ave, de esa primera forma de ave, forma o familiar de las aves actuales, y que tenía muchas características, ¿no? Que generó un impacto en la humanidad porque tenía características entre reptiles y anfibios, entre reptiles y aves, qué pena. Y la palabra, por supuesto, Archaeopteryx significa a la antigua. Listo, esta pieza pues se encuentra actualmente, continúa ahí en el Museo Británico, en un museo británico, como muestra de que el proceso evolutivo en las especies es una realidad, no podemos decir que no, se ha demostrado, y no solamente a través del Archaeopteryx, sino de diferentes piezas biológicas. Ahora bien, esto es importante. Vamos a hacer una revisión entre la forma, entre la anatomía de un reptil y de un ave, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener muy en cuenta esta figura que tenemos acá, que va a representar el Archaeopteryx. Entonces, datos o características de reptiles que tenía esa primera ave, esa Archaeopteryx. Dedos de las manos con garra. Estos dedos de las manos, aquí dice manos, pero es extremidad superior. Las extremidades superiores también tenían garras, al igual que las extremidades inferiores. ¿Será que lo vemos hoy en día en las aves? No, pero sí lo podemos ver en un reptil. Por ejemplo, un lagarto, una iguana, ¿cierto? Sus patas, sus manos o sus extremidades superiores están armadas de garras precisamente para poder escalar. Eso significa de que esta ave podría volar, pero también tenía hábitos de agarrarse de los árboles y trepar, ¿no? Hoy en día no vemos un ave agarrándose con las alas o aferrándose de las alas de los árboles, pero sí era una conducta de las primeras formas de aves. Además, tenían una cola larga, muy similar a la de los lagartos. Estos rasgos vestigiales, la palabra vestigiales, hace referencia a que son caracteres que tienen algunas especies y que pueden tener de pronto un índice, o pueden demostrar un índice de que en algún momento en la historia evolutiva nuestros antepasados y nuestros ancestros en común poseían unas características. Y yo le voy a dar ahora un ejemplo de un rasgo vestigial que nosotros tenemos, ¿cierto? Todos conocen el coxis. El coxis es la finalización de la columna vertebral, ¿cierto? Que se encuentra ahí en la pelvis, aferrada al hueso pélvico en la parte de atrás. Ese coxis, ese rabito que le dicen por allí, ¿cómo es que le dicen? El rabito del ñango. Ese rabito del ñango, que es un pedacito de vértebra, es un rasgo vestigial de que nuestros ancestros en común, o sea, atrás, tenían cola. Yo no he visto a un humano pues con cola, es decir, desarrollado con una cola, ojo, no de carne, porque a cada rato por ahí vemos esas colas, esas protuberancias de los niños de la India que salen con esas modificaciones. Pero lo que hago referencia es una cola vertebral, ¿no? No lo vemos, pero muy seguramente nuestros ancestros en común sí lo tenían.
Y entonces empezamos a analizar las relaciones filogenéticas que existen entre una especie, como los humanos, y otra especie como los homínidos o los monos, ¿cierto? Los chimpancés que tienen esa cola prensil. ¿Existe una relación entonces? Claro que sí. Eritrocitos nucleados, es decir, las células sanguíneas, que son los eritrocitos, son los glóbulos rojos, pues tienen núcleo. Ustedes saben que nosotros no tienen núcleos y los reptiles sí tienen núcleo. Esta especie tenía eritrocitos nucleados y, por supuesto, un huevo de textura blanda. ¿Alguno ha visto un reptil, un huevo de un reptil en algún momento? Un huevo de serpiente, un huevo de pronto de algún lagarto. Sí, profe, son aguaditos, muy Son blanditos. aguaditos. Así es, así es. Y el de las tortugas, por ejemplo, es un poquito más duro, pero no deja de ser blando, ¿cierto? En las aves ocurre algo totalmente diferente y es que ese huevo ya no es blando, sino que es duro. Tiene una estructura calcárea, ¿verdad? Llena hecha a base de calcio. El huevito de la iguana, por ejemplo, es como una sacolita, ¿no? Muy parecido de pronto a lo que nosotros pensamos que podemos tener nosotros, la sacola amniótica, el saco amniótico, ¿no? Pero bueno, en las aves ya no ocurre. Ojo, todas estas características de reptiles la tenía el Archaeopteryx. Vamos a ver qué característica de aves tenía. Entonces tenía un esternón, el esternón osificado. Tenía el esternón, ustedes saben que es ese hueso de acá, a la altura de los hombros, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí es? Sí, sí, sí. Me confundí con lo que nosotros tenemos como clavícula. Gárrulas curvadas de las aves. Las garritas pues ya tienen esa forma hacia abajo para tener de pronto un mejor agarre en el momento de aterrizar en un árbol cuando van a parchar. Por supuesto, esta especie tenía plumas, tenía un plumaje muy escaso en su cuerpo, sobre todo en la zona del rostro, pero ya empezaban a aparecer estas formas de estos anexos a la piel, que son características únicas de las aves, y por supuesto esta fúrcula, que es este huesito que aparece aquí en la gráfica rosado, que le sirve para el vuelo, ¿no? Las aves, déjenme comentarles algo aquí, a diferencia de los mamíferos o de otros grupos, las aves tienen unos huesos huecos, unos huesos denominados neumáticos. Los huesos neumáticos permiten, por supuesto, que los individuos sean menos pesados y esto ayuda a la aerodinámica del ave. ¿Sí? Tienen unos huesos. Ya en la clase en laboratorio, pues vamos a ver un hueso neumático. O yo no sé si ustedes se han comido alguna vez el hueso de la gallinita o del pollito. Algunos cogen y empiezan a comerse el pollo y empiezan a masticarle el hueso, ¿cierto? Y empiezan incluso a chupar la médula ósea, porque eso sabe rico, es una sustancia marroncita. Se están comiendo es la médula ósea del ave, pero a lo que quiero llegar es que se dan cuenta que el hueso es poroso, ¿cierto? El hueso es bien livianito. Por ahí me levantó la mano ahorita Miriam. Cuéntame, Miriam. Sí, profe, es que se me fue el audio por un momento cuando usted decía esternón osificado, a que ¿me puede ampliar un poquito, profe? Osificado significa en hueso. Sí. Por eso, o sea, el esternón es por eso, pero... La estructura en reptiles no es hueso, es cartilaginoso. Ok, comprendido, perfecto. Fue que se me fue el audio en ese momento. O sea, el de ellos así como pues, es hueso, ya la estructura es totalmente osificado y el calcificado, no. exacto. Ok, correcto. Gracias. Listo. Y la fúrcula que le decíamos es una estructura pequeñita que está aquí al frente y que ayuda a la dinámica del vuelo de las aves, ¿vale? Esta fúrcula no se encuentra en otros grupos, sino que también es exclusiva de las aves. Y ya estaba presente, fíjense, en el Archaeopteryx.
para resumir, este man era más aves que reptiles, ¿de acuerdo? Esta especie, pare de contar, ya empezamos a dejar rasgos de reptiles atrás, aunque ustedes se darán cuenta, ¿no? Que las aves actuales tienen escamas de reptiles. Ojo, para todos. ¿Será que las escamas de los peces son iguales a las escamas de los reptiles? No, tienen un origen evolutivo diferente. Son anexos de la piel totalmente diferentes. Por eso esas escamitas de los peces se quitan, ¿no? Pero usted intenta arrancar una escamita a un águila o un pajarito de esas escamitas que tienen en las patas. Le va a doler, no se quitan. Están coloreadas en la piel, pero no tienen origen en la misma capa de la piel de los animalitos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Entonces seguimos. Todo bien. Listo. Ahora, unas características de reptiles, unas últimas características de reptiles del rostro, de lo que veíamos ahorita. Esa ave tenía como más cara de reptiles. Por supuesto, presencia de un solo cóndilo occipital, y hace referencia a un orificio que se encuentra en la estructura craneal, en la parte occipital. Aquí está. Se ubica por la parte de atrás. Esta figura, la primera parte, hace referencia a un reptil antiguo, ¿de acuerdo? La segunda, la figura B, es el Archaeopteryx, es decir, entre estas dos. Y por supuesto, la última es la figura de un ave actual, de una columba, es decir, de una palomita. Además de ello, el Archaeopteryx presentaba dientes que también presentan los reptiles, ¿verdad? ¿Quiénes son los reptiles? Cocodrilos, serpientes, morrocoyos. Tienen unos dientecitos, algunos más grandes que otros, algunos se podrán ver, en otros no se pueden ver, pero tienen dientecitos. El Archaeopteryx todavía tenía dientes. En los fósiles se ha observado unos pequeños dientes, pero no estaban incrustados en el cráneo, como de pronto pueden ser los nuestros, que tienen raíz, que tienen una raíz profunda. No, tienen una pequeñita, ¿cómo se llama? Camita, donde están colocados. Y muy seguramente con algún movimiento brusco podrían perder sus dientes, ¿no? Reptiles que pierden dientes fácilmente, los cocodrilos, ¿verdad? Por el hábito que tienen. Igual, están bien aferrados, ¿no? Pero imagínense la presión que tiene que hacer para desprender a uno. No tiene que ser tan grande la fuerza que tiene que hacer como si fuesen algún mamífero. Además de esto, existencia de una mandíbula. Tiene una mandíbula inferior, como nosotros la tenemos. Y por supuesto el anillo escleral en el ojo. Si le logran ver los ojos, ¿no? Diferencias en los ojos de reptiles a aves y en la estructura craneal. El tamaño, ¿cierto? Ojos un poco más grandes para la observación del vuelo, para la observación en el vuelo, y ese anillo escleral permite que se albergue o que se coloque allí lo que se considera como la retina del ojo. Se alberga allí, dándole de pronto una capacidad de ver a las aves, cosas que los antepasados no podían observar, no podían de pronto percibir. Esta característica mejora en el Archaeopteryx o en las aves primitivas, y hoy en día pues las aves resulta que tienen son las más privilegiadas, una de las más privilegiadas con el sentido de la vista. Ya lo veíamos, pueden observar muchos más colores que nosotros incluso no tenemos, no podemos ver. Cráneo ligeramente abombado, ¿ok? La figurita de la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está. Entonces, esta figura que tengo aquí, yo quiero que usted me preste mucha atención, porque esta estructura considera algo
que nosotros estudiamos en biología que se llama taxonomía. La taxonomía es aquella ciencia que nos permite a nosotros conocer las relaciones filogenéticas y darle nombres a los diferentes grupos de animales. Entonces, los estudiantes quizás de 11, bachillerato, los universitarios que estudian biología, pues entenderán claro cómo se entiende un esquema de esta forma, pero yo se lo voy a tratar de aclarar de una forma breve. Se lo voy a tratar de explicar. Las líneas hacen representación de un linaje evolutivo, es decir, aquí hay una especie. Pero cada vez que aparece un cuadrito que está numerado allí, estamos hablando de una especie y que presenta unas características diferentes a un puntico, al puntico que está próximo. Ese puntico que está próximo se le conoce ancestro en común. Y ese ancestro en común puede compartir características con la especie 2, en este caso, y con la especie 3. Entonces, fijémonos, tengo una especie inicial, perduró durante el tiempo, la evolución, la naturaleza, las condiciones de la naturaleza hizo de que sufrieran ciertas adaptaciones y la población que mejor se fijó, que mejor se adaptó a esas condiciones extremas, pues la población creció y obviamente se fijaron esas adaptaciones de tal manera en su ADN que hizo un individuo, que el individuo diera un linaje 2 y 3, ¿de acuerdo? Es decir, es diferente a aquel ancestro en común. Entonces, de esta misma forma se puede entender este cladograma para las demás bifurcaciones. Es decir, el individuo 1 va a compartir características con 2 y 3, pero mucho más lejano con el individuo 4, ¿de acuerdo? Y a su vez con el individuo 5. El individuo 4 y el 5, ¿a quién se va a parecer? Al 2. Van a compartir muchas características biológicas. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos algo aquí, lo que nos interesa. Aquí está. ¿Cuál es el individuo en común que tienen las aves y los reptiles? Sí, los reptiles. ¿Cuál sería el individuo en común? Si alguno de los que está allí y está viendo la clase puede ampliarlo para que me diga, profe, ¿es el puntico o es el cuadrito X? A ver si podemos entenderlo. Ojo. Ancestro en común, es lo que estoy preguntando. Ancestro en común. ¿Dónde se separó aves Profe, sería el punto de donde se bifurca el 10 y el 11. 10 y el 11. Posiblemente. Posiblemente. Ahora pasa algo aquí. Veamos que aquí dice quelonia y hace referencia a tortugas, ¿no? Todo este gran clado hace referencia a reptiles. Es decir, desde este. Pero el ancestro en común más cercano que tienen aves, y en este caso cocodrilia, es este. Pero ojo, aves sale desde acá, ¿cierto? Todo ese linaje, toda esta línea. Sale desde aquí, desde el punto abajito de 4 y 5. Porque Esquamata también hacen parte de reptiles. Y Chelonia, que son tortugas, también hacen parte de reptiles. ¿De acuerdo? Entonces, el ancestro en común más cercano, este. Pero de todos los reptiles, este puntico que está aquí, ¿verdad? Que está separado, que bifurca dos especies, el linaje 4 y el linaje 5. Así nosotros entendemos entonces las diferencias que pudieron darse evolutivamente entre reptiles y aves. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos una imagencita de lo que es un Archaeopteryx y lo que era un reptil muy similar
pero de estos reptiles ancestrales. Muy bien, hasta ahí preguntas. Preguntas. Por aquí veo en el chat que me preguntaron, pero hace rato, ¿no? Que por qué aberración. La profe Sol María. No sé en qué momento dije aberración, profe, pero si la tiene allí, a ver si le puedo responder. ¿En qué momento dije aberración o a qué me refería cuando hablé de aberración? Cuando profe, cuando hacía referencia a que una especie no evoluciona de otra especie, pero yo dije ¿por qué aberración? Porque creo que el término no es aberración, de pronto es anticientífico. Entonces por eso pregunté ¿por qué aberración? Y sí, era eso. Gracias. Sí, profe, ¿usted iba a decir algo? José. No, era para aclarar esa parte, ya la profe ya comentó. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces vamos a introducirnos aquí de manera bien breve acerca del tema de las plumas. Las plumas, ¿para qué se utilizan las plumas? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede comentar para qué utilizan las plumas además de las almohadas de plumas? Generar calor, protección a la inclemencia. Sí, pero pensemos antes de irnos biológicamente a definir lo que son las plumas, nosotros los humanos, ¿para qué utilizamos las plumas? A ver. En un contexto bien amplio, para adornar, ¿cierto? Yo he visto que venden ahora unos adornos de estas plumas de los pavos reales y las arbitramentos tienen plumas. ¿Para qué más? Alguien que se le ocurra algo. ¿Para qué Profe, se también las utilizaron las utilizan plumas? para almohadas. Para almohadas Eso. también las utilizan. Muy bien. Dan Para uso calorcito. doméstico. Exacto, ya el profesor nos decía para generar calor. Realmente, entonces, gracias. Las plumas, lo que decíamos ahorita, son estas estructuras exclusivas de las aves. No hay otro grupo animal que tenga plumas, ¿de acuerdo? Como en nosotros es el pelo, en nosotros los mamíferos, no hay otro grupo de animal que tenga pelos, y en las aves son las plumas. Y las plumas son las características distintivas de las aves en un contexto evolutivo, ¿verdad? A partir de cierta divergencia de una especie, de cierto proceso de especiación, aparecieron las plumas y las plumas también se apagaron allí con ellas. O sea, nadie más. De pronto, si hay una especie nueva que haya salido con otro origen evolutivo, pues no ha aparecido con plumas. Así que hasta el día de hoy vamos a decir que las plumas son exclusivas de las aves, que están compuestas por elementos que le permiten al ave, número uno, guardar calor, así es, pero también, ¿qué es lo principal? Guardar la piel, cubrirla, que la piel no esté expuesta, porque si bien es una característica de los reptiles no son de sangre caliente, son de sangre fría, es decir, son ectotermos, pero las aves sí son de sangre caliente. Entonces, como están buscando generar ese calor, hay un gasto de energía. Y para un individuo, tener un gasto de energía solamente se requiere respirar. Ahora imagínense un individuo de sangre caliente descubierto en todo momento tratando de guardar calor. El gasto de energía sería mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, como el gasto de energía sería mucho mayor, es una de las estrategias también del plumaje, ¿no? Que el gasto de energía sea mucho menor en comparación a
a los reptilianos. Los reptiles pues regulan su temperatura por el ambiente. Comenta, ¿quién me habló por aquí? ¿Quién levantó la mano? Profesora Sol. Para preguntar por el fenómeno de la serpiente emplumada, pero creo que es un mito. Es un mito la serpiente emplumada, que hace parte de la cultura ancestral de los mexicanos, de la cultura la cultura quetzal. Entonces, bueno, yo la verdad, profe, no había escuchado de esta serpiente emplumada, claro, pero creo que hace referencia más bien a, sí, a algún mito, ¿no? de origen astronómico, y también lo utilizan en la arquitectura para decorar las entradas de algunos edificios o de algunos sitios representativos de la cultura. Interesante. Ok, bueno, yo la verdad no había escuchado acerca de la serpiente emplumada, pero creo que biológicamente no es posible, o más bien no sería posible observarla para nuestros días, ¿no? Sí, profe, perdón, es una mitología, como lo acaba de decir la profesora Sol. Así es. Ok. Bueno, y finalmente, entre las funciones de las plumas, por ejemplo, por supuesto, está el galanteo, es decir, que están asociadas a conductas de las aves, ¿cierto? Las aves, como bien sabemos, son coloridas, algunos géneros son coloridos, y mayormente los machos de las aves tienden a tener ese plumaje bien vistoso para galantear y para poder se me escapa la palabra, ¿no? Atraer a las hembras, eso tiene una palabra, cortejar, para poder cortejar. Entonces, son muy importantes también en las conductas de galanteo, del fitness de la especie, de poder sobrevivir, porque a través de la reproducción también la especie puede fijarse a través del tiempo. Entonces vemos conductas como el baile de las aves y cómo de pronto pueden abrir esa cola o ese plumaje cuando están con las hembras, ¿no? El palomo, ¿cómo le hace a la paloma? Se le va hacia adelante, y como las palomas no todas tienen una iridiscencia. Yo no sé si han visto las palomas que tienen un colorcito como grisáceo, pero cuando les pega el sol y ellas despliegan o abren su plumaje, pues se logra ver esa iridiscencia y esos colores que le llama la atención a la paloma hembra, ¿cierto? El caso que decíamos de los pavos reales también, cómo abren sus plumas, sus plumajes. ¿Para qué? Para poder conquistar a una hembra. Eso es muy importante. Hoy hablaba con una compañera, con una colega, y yo le decía, nosotros los mamíferos hacemos todo al revés. Usualmente en el reino animal, las hembras son más grandes que los machos. En nosotros, los hombres, de pronto buscamos hembras más pequeñas, o las hembras buscan machos más grandes, ¿no? En el reino animal es lo contrario. Y también en el reino animal, el macho es el que se acicala, el que está bien colorido, el que está bien arregladito para llamar la atención de la hembra. Y en nosotros las mujeres son las que se maquillan, son las que se arreglan para llamar la atención de los hombres, ¿cierto? Hacemos las cosas al revés. Sí. ¿Sí, profe? No. Bueno, equipo, yo les había dicho que hoy vamos a ir un poco más breve. Vamos a dejar hasta acá.